Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente y bueno, hoy con la novedad de que tenemos un biblista espectacular que yo sé que todos han estado esperando. Mi mentor, mi amigo, mi hermano. Así que yo creo que no necesita ni presentación, aunque él me dijo que lo iba a presentar, pero él no necesita presentación. Yo sé que lo conocemos todos y todas, que siempre nos trae algo novedoso, que siempre nos llena con toda su sabiduría. Así que no tengo más que decir que aquí está Padre Manuel, que es quien nos va a dar el tema de hoy. Y bueno, sé que va a estar muy interesante. Nada más les vamos a pedir guardar sus preguntas para el final. Y bueno, los dejo con Manuel. Muchas gracias, Yola. Fíjense que cuando estaba organizando el curso sobre el Evangelio de Marcos, estaba pensando hablarles un poco sobre la idea del cuerpo de Jesús. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Qué significado tiene el cuerpo de Jesús, especialmente la figura porque hay muchas incongruencias históricas. Pero de pronto vino este documento del Vaticano de las bendiciones a las parejas del mismo sexo y bueno, ya saben todo lo que se armó, lo que está pasando. Y dije, yo creo que sería bueno tratar de abrir el diálogo para ver, como en mi investigación, ver que en el movimiento de Jesús aplicándole los cánones de masculinidad de aquel siglo, del siglo primero, habrá personas que probablemente no serían consideradas desde el punto de vista de aquella época hombres de verdad, como voy a comenzar con esto, ¿no? Y lo primero que tengo que decirles es desde dónde estoy leyendo. Cuando uno abre la Biblia, eh, lee desde ciertas circunstancias, tanto de raza, de situación económica. Todos estos son factores que influyen a la hora de acercarnos al texto bíblico. Toda la persona que se acerca al texto bíblico tiene sus prejuicios. Por eso les pongo esta idea. Todos tenemos prejuicios, pero no todos discriminamos con base en ellos. Yo les estoy diciendo desde dónde voy a estar leyendo este pasaje de Marcos que probablemente se recuerden en el arresto de Jesús. Dice que arrestaron a Jesús. Apareció un joven vestido solamente con una túnica de lino y eh, los soldados lo agarran, intentan atraparlo, pero él escapó desnudo. Este detalle, esta imagen, bueno, pues me ha dado a mí a reflexionar. Y por cierto, parte de esta información está en un libro que va a salir muy pronto por la editorial Trota, donde, bueno, de alguna manera desarrollo más este pensamiento que hoy les quiero compartir. Y entonces, ¿desde dónde estoy leyendo? Bueno, estoy leyendo desde la experiencia de estar en estas ambigüedades, de no ser tan fácilmente situado, ¿no? Y por lo tanto, mi objetivo es no me importa tanto si este personaje fue histórico. Yo creo que va a ser imposible llegar a saber si realmente este personaje fue histórico o no. Si con Jesús tenemos bastantes dificultades, imagínense con este otro personaje secundario. Así que no es mi intención resolver la historicidad del pasaje. Tampoco me interesa saber si es una figura simbólica o una creación del autor. ¿Con qué finalidad? Vamos a ir explorando posibilidades. Lo único que me interesa, y es aquí desde donde estoy acercándome a este pasaje, reside en analizar cómo la construcción textual de la masculinidad de este joven puede desafiar otras construcciones textuales de la masculinidad en la cultura grecorromana del siglo primero, contemporáneo del Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio que seguramente conocía muy bien toda esta dinámica de masculinidades, cómo se consideraba la persona, eh, eh, cómo se formaba el hombre, ¿verdad?
Yo sé que todo esto a lo mejor a veces a algunas personas les va a parecer como si ideología de género. Entonces, les decía que mi única intención es valorar cómo juegan o cómo ellos entendían en el siglo primero las nociones de masculinidad, de viril, de afeminado. Y es en esta perspectiva que uso estas categorías, ¿verdad? Tal como eran entendidas en la cultura grecorromana del siglo primero. Estas categorías no reflejan necesariamente nuestra comprensión actual de la masculinidad. Entonces, cuando pregunten, tengan en cuenta que les estoy diciendo desde qué experiencia, desde dónde estoy acercándome al texto bíblico. Bueno, entonces vamos a entrar con esta idea. No era suficiente en el siglo primero eh, ser o nacer con las categorías de que uno llamaría un hombre, ¿verdad? En la antigüedad, ser un hombre de verdad, un veros vir, se entendía principalmente como una relación de poder entre el que penetra y el que es penetrado. Un hombre de verdad era el que es penetra otro cuerpo, ya fuera de una mujer, de un niño, de un hombre afeminado o de un esclavo. Ahí tienen una imagen del periodo clásico, muy explícita, por cierto, en toda lucha, en toda relación entre los varones, siempre habría una relación de poder, en la cual uno emergía como vencedor y otro como vencido. La norma para aquella gente era simple, la norma de la masculinidad era simple y estaba bien delimitada, penetrar a otro y nunca ser penetrado nunca. En esta lucha de poder y dominación, los romanos se consideraban como los penetradores impenetrables. Ellos habían sido instituidos con esta ideología, ¿verdad? Por eso el gran énfasis en la milicia, en la militar. Entonces, el cuerpo de la persona, especialmente del varón grecorromano, era examinado exhaustiva y celosamente en orden a detectar en él signos de desviación de género en sus modos de caminar, sus gestos, su expresión facial, su comportamiento y aptitudes, su manera de comer y beber, sus hábitos, disciplina, incluso su uso de la retórica. Todos esos eran factores que influían para ser considerado un verdadero hombre o un afeminado. La masculinidad no era algo que los hombres lograban una vez, sino que la masculinidad era un acto performativo que los hombres tenían que demostrar constantemente. Y yo creo que aquí nos haría muy bien leer a Simone de Beauvoir con No se nace mujer, sino se hace, ¿verdad? Todo este proceso de aprendizaje y de performatividad. Algunas de las reglas grecorromanas acerca de la masculinidad para ver esto algo muy simple era, primero, el dominio y control es el criterio básico de la masculinidad. Ser tendido como un hombre de verdad en lugar de simplemente tener las características físicas, en este caso sería el pene o la genitalia, que significaba que era varón. Es decir, estar siempre en la cúspide y en control sobre los no hombres, mujeres, esclavos, esclavas, niños, niñas y bárbaros. Y ser capaz de controlar las propias pasiones y los propios deseos. Así como que esta era la norma. Todo es cuestión de control y dominio. También la masculinidad es un logro y tiene que ser probada constantemente en competencia con otros hombres. La masculinidad siempre está en construcción. No es algo que se gana una vez, sino que continuamente se tiene que estar demostrando, ¿no? La virilidad es una cualidad moral y desde este punto de vista, la misma etimología lo va a decir, que te va a llevar a virtus, de virtud, virilidad, y Andrea, coraje, hombría, masculinidad. Ser varonil es siempre un valor positivo, incluso cuando se aplica a una mujer. Por el contrario, ser afeminado o blando es moralmente reprobable. Por eso muchos padres de la iglesia, todavía en el periodo patrístico, para alabar la figura de alguna mujer, le van a llamar varona, con un sentido de decir esta persona verdaderamente
tiene virtud, ¿no? Porque por definición la mujer estaba hecha de debilidad, de molicie. Entonces, por ejemplo, Cicerón nos va a decir describe a los verdaderos hombres en términos de honorabilidad, disciplina, valor, fuerza, respeto, honestidad, justicia, virtud y piedad hacia los dioses. Todo, si ustedes pueden estar viendo, se puede ir encaminando al control y a la disciplina. Ahí les pongo una imagen, bueno, muy conocida para la gente que sabe un poquito de la historia antigua grecorromana de Adriano y Antino. Antino, que el amante de Adriano, que se sacrificó porque según como Adriano cayó enfermo y tuvo un sueño, una visión, que aquel que lo amara más, él iba a vivir. Entonces, supuestamente, Antino, en una de las tradiciones, se sacrifica por el amante, por Adriano, y este manda erigir, manda construir diferentes estatuas por todo el imperio. Así es que es muy común este tipo de estatuas de Adriano y de Antino. Y bueno, si esas eran las cuestiones de masculinidad, a unos se pregunta, ¿por qué Jesús o por qué Marcos nos tiene este enigmático personaje que aparece en 14, 51, 52, donde dice, un eniscos, un joven, le seguía y llevaba solo una túnica de lino. Le echaron mano, pero él dejó la túnica y huyó desnudo. Antes de entrar a ver si este personaje pudiese haber sido considerado un hombre de verdad o un afeminado, pues tenemos que también ver un poquito la historia de lo que está detrás de estas interpretaciones o cómo la comunidad de fe ha reinterpretado a este personaje. Y bueno, las hipótesis son que es un discípulo de Jesús. Y este discípulo de Jesús puede ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los candidatos. Puede ser Santiago, el hermano del Señor. También está Juan Marcos, también está Lázaro, Juan el apóstol. Algunos también, bueno, entre todos esos también están los que creen que puede ser el mismo autor del Evangelio, que a través de este evento o de este hombre, puso su firma, ¿no? Ya desde muy temprano, fíjense, desde el siglo III, Epifanio de Salamina decía o interpretaba este texto y lo asociaba con un tal Santiago. Dice, se hallaban junto a la cruz María la Magdalena, María la de Cleofas, María la madre de Rufo y la otra María, Salomé y otras mujeres, y no afirmó que José estaba allí o Santiago el hermano del Señor, quien murió virgen a los 96 años, ningún hierro tocó su cabeza, jamás acudió a un baño y nunca comió carne. No llevó nunca ropa de repuesto y su vestido era exclusivamente de un raído lino puro, tal como dice en el Evangelio. Hay otras personas que creen que muy probablemente este joven era alguien histórico, era un vecino curioso que se despertó del sueño cuando comenzaron a escuchar los ruidos del arresto de Jesús, que vivía cerca del huerto, y se vio envuelto con esta turba, ¿no? Y por eso lo arrestaron. Incluso hay algunos padres de la iglesia que elaboran esto y dicen que sabemos de este hombre que salió, de este joven que salió desnudo, porque el hortelano, el dueño de la huerta, se quejó de que le estropearon sus pepinos. Eh, Otras personas creen que es un testigo anónimo, presencial, que se quedó junto a Jesús después de la huida de los discípulos y que garantizaría el relato de lo acontecido en el aprendimiento. Algunas personas más creen que esto es un símbolo del bautismo, que hay inicios de un rito bautismal
No me quiero meter mucho con esta idea porque aparece otro joven que también lo he dejado de mi investigación porque aparece dentro del Evangelio secreto de Marcos. Este Evangelio secreto de Marcos, ha entrado en muchos debates y allí aparece este joven y encaja perfectamente en Marcos capítulo 11, porque dice que Jesús llegó a Jericó, entró a Jericó e inmediatamente te dice que Jesús salió de Jericó. Y esto se ve que allí hay un recorte editorial. Pero bueno, no me voy a meter con esta idea del Evangelio secreto de Marcos. Y en el Evangelio secreto de Marcos, muy probablemente el joven que está desnudo, que se queda con Jesús y que Jesús lo amó toda la noche y que le explicó los misterios del reino, estos sí son elementos del bautismo que practicaban los gnósticos, ¿verdad? Y otros también creen que esta imagen sea el símbolo del mismo Cristo Jesús. Bueno, estas son algunas de las interpretaciones que se han dado acerca de este pasaje. A mí me gustaría ofrecer otra interpretación, pero teniendo en cuenta estas maneras de entender la masculinidad y ver que este joven, tal y como se presenta en el Evangelio, sin querer demostrar su historicidad, realmente no podría ser considerado nunca un verdadero hombre. Primeramente, es un joven y ser joven en el siglo primero era una maldición. La gente, bueno, ¿se acuerdan ustedes del poema de Rubén Darío, de verdad, de Juventud Divino Tesoro? Bueno, aquí sería casi la maldición. Juventud es una maldición. Marcos lo describe como un eniscos, un joven. Este término va a aparecer también en Marcos 16:5. Y vamos a ver después cuál sería un poquito la relación con este otro joven que aparece vestido con la túnica blanca y que le dice a las mujeres que buscan a Jesús, el crucificado no está. Entonces ahí está como esta relación, ¿verdad? Un enisco sería una persona, un joven entre los 21 y 28 años de edad. Entonces, como les decía, en la antigüedad hay hay unas actitudes muy negativas contra los jóvenes. En alguna ocasión yo les estaba leyendo una carta de Plutarco, donde ustedes saben que Plutarco trataba de educar a todo mundo, ¿verdad? Y tenía esas actitudes contra los jóvenes y les preguntaba a la gente, de qué año creen que sea esto? Ay, no, pues es muy actual, yo creo que ha de ser de alguien que tiene un problema actual. Cuando les dije cuántos siglos tenía esa carta, la gente se quedó espantada porque casi los problemas son los mismos. Fíjense lo que dice Aristóteles. Los jóvenes, en cuanto a su personalidad, son propensos por naturaleza a desear y llevar a cabo lo que desean. De entre los deseos corporales obedecen principalmente las relativas al placer sensual, que son fáciles de controlar, cambiantes en sus deseos y prontos a cansarse de ellos. Anhelan con ardor extremo, pero se enfrían pronto por su voluntad, como el hombre y la sed del enfermo. Los jóvenes son más entusiastas que fuertes, son apasionados, de mal genio, se dejan llevar por los impulsos y son incapaces de controlar sus pasiones, pues debido a su ambición no pueden soportar ser menospreciados, indignándose cuando piensan que están siendo injustamente tratados. Ambicían el honor, más aún la victoria. El joven desea ser superior y la victoria es una especie de superioridad. Bueno, ay, no, no, no. Este otro que nos está diciendo es Séneca el Viejo, y esto es lo que más nos interesa, pero hay muchísimos textos bíblicos, esto ustedes lo pueden ver, perdón, esta literatura bíblica, esto lo pueden ustedes ver después cuando compren mi libro, ¿verdad? Fíjense en lo embotado que están las mentes de esta juventud, perezosa por no dedicar sus desvelos al cultivo de la única actividad honorable.
el sueño, la vagancia y lo que es más vergonzoso aún que el sueño y la vagancia, una constante depravación han invadido su espíritu, apoderándose de estos afeminados una pasión indecente por cantar y bailar, rizarse el pelo, hablar con un hilito de voz para imitar el encanto femenino, competir con las mujeres en gracilidad corporal y arreglarse de la manera más indecorosa. Ese es el modelo que siguen nuestros jóvenes. Séneca se está quejando de esta cultura, ¿verdad? Y bueno, pero el ser joven, como lo presenta Marcos, no es el único elemento que puede poner en riesgo la masculinidad del neniscos. También la ropa, porque la ropa lo es todo. La ropa no solamente habla, no solamente sirve para cubrir tu cuerpo, la ropa tiene un significado. Revela los secretos ocultos del cuerpo sobre la identidad, la clase económica, el género, las creencias religiosas y la orientación sexual. La ropa tiene significado y habla en forma de textiles, colores y diseño. Por lo tanto, debemos interpretar el vestido o la ropa al igual que interpretamos las palabras. La vestimenta como acto performativo nos puede ayudar en nuestra interpretación bíblica, ¿verdad? Y bueno, la ropa en sí no va a ser ni masculina ni femenina, sino más bien es el significado que la gente le vaya dando. Y lo primero que llama la atención es la sindón o la túnica del neniscos, que parece ser que es una túnica bastante delicadita, ¿verdad? Bastante desde los parámetros de aquella época, de los cánones de masculinidad. La sindón que usa el joven en Marcos es probablemente una tela importada, finamente tejida, lo que la convierte en un objeto de considerable valor. De hecho, si la sindón de Marcos 14:51-52 es asociada con la de Marcos 15:46, el detalle de que José de Arimatea, un hombre de prominencia política y probablemente poseedor de cierta riqueza, compre la tela donde se envuelve el cuerpo de Jesús, también sugiere que la sindón sea un tipo de tela más cara, particularmente cuando se compara con el imatión, el manto que usa el mendigo ciego Bartimeo. Entonces, la textura de la tela da la impresión, el mismo término que se emplea aquí para el neniscos, lo emplea Marcos para la sábana donde fue envuelto el cuerpo de Jesús. Y entonces podemos decir que la sindón habla, la túnica habla, y debemos estar atentos a su lenguaje, a sus gestos y a su performatividad. Se puede decir que el cuerpo se articula socialmente a través de la ropa y el ornamento, y que estos son los que hace que el cuerpo humano sea culturalmente visible. Recuerdo en una ocasión, no sé, la gente que no conozca a Juan Gabriel, fue un artista, cantante, compositor mexicano muy famoso, que murió no hace mucho, pero él fue muy peculiar porque rompió con los cánones de masculinidad. Y todo el mundo le perdonó todas esas transgresiones que hacía en sus shows, ¿no? Una vez se presentó vestido de charro, el traje del macho mexicano, se presentó vestido de charro y lo recibieron con puros abucheos y con puros, le aventaron jitomates, tomates al pobre hombre allá en Guadalajara, porque la gente se sintió ofendida de que un afeminado estuviera portando el traje del macho mexicano. ¿Y por qué? Porque tiene esta asociación. La ropa es performativa. No hay nada en sí en la ropa, sino es lo que tú hagas con la ropa, que la ropa puede ser transgresiva al momento de entender los cánones de masculinidad. La sindón del neniscos habla y tiene significado al igual que un texto escrito. La vestimenta es un lenguaje, como decía Tertuliano. Aunque la expresión sea muda, mi ropa misma habla. Quisiera que se pudieran fijarse en la imagen esta que les presento para que vean, bueno, especialmente para que vean cómo se llevaba la toga
o el manto, siempre en un sentido de entenderlo como un verdadero hombre, ¿no? El neniscos viste una pieza delicada que puede indicar algunos signos de afeminamiento. Marcos nos dice que la cindón estaba hecha de lino. Este detalle ha hecho que algunos biblistas infieran que debido a lo caro del material ligero y delicado, este neniscos perteneciera probablemente a una familia rica. La ropa puede indicar específicamente afeminamiento de varias maneras, por el tejido, el color, las mangas y el cinto. Tejidos más ligeros para la túnica y la toga que la lana eran conocidos y a menudo denunciados como afeminados, a pesar de que también demostraban la riqueza del portador. Ya entonces, si al hecho de que es un eniscos, un joven, y que tiene que demostrar su masculinidad, ahora le aumentamos este otro detalle de la ropa y del color de la ropa, de la textura de la ropa, pues ustedes pueden ir viendo que prácticamente no tendría ninguna posibilidad este muchachito de ser considerado un verdadero hombre, porque no se permitía transgredir los límites de género en la ropa. Fíjense lo que dice Cicerón. Todos los adornos inapropiados a la dignidad del varón deben permanecer alejados de su persona, escribió Cicerón. Para Juvenal, llevar prendas ligeras o vestirse con transparencias es la marca de los hombres poco masculinos. Esta tendencia de la moda senatorial es a sus ojos un peligroso contagio que llevará al afeminamiento y al transvestismo. Les estoy dejando estas imágenes para que vean las citas para las personas que quieran seguir indagando sobre estos términos, ¿no? Y recuerden que los dioses, según la Eneida, habían destinado al pueblo romano a ser los portadores de la toga, y con la toga, porque la toga era el símbolo de la autoridad, era el símbolo de la nobleza, era el símbolo de ser un verdadero hombre. Y a través de estos elementos también tenía que tener buen uso de la palabra, porque el hombre, ante todo, el verdadero hombre, es un hombre de palabra. Y fíjense lo que dice este Ovidio. Preséntate, le está recomendando a uno que va a ser orador, a uno de sus discípulos, y le dice a este joven, preséntate aseado, y que el ejercicio del campo de Marte solee tu cuerpo envuelto en una toga bien hecha y airosa. Sé tu habla suave, luzcan tus dientes su esmalte, y no vaguen tus pies en el ancho calzado, que no se te enricen los pelos mal cortados, tanto estos como la barba, entrégaselos a una hábil mano. No lleves largas las uñas, que han de estar siempre limpias, ni menos asomen los pelos por las ventanas de tu nariz, ni te huela mal la boca, recordando el fétido olor del macho cabrío. Lo demás, resérvalo a las muchachas que quieren agradar y para esos mozos que con horror de su sexo se entregan a un varón. Esas eran como las marcas del buen retórico, del verdadero hombre, ¿verdad? Pero también la toga, como les decía, es símbolo de la masculinidad. En cuanto a la vestimenta, decía Quintiliano, no hay un atuendo especial propia del orador, pero su vestimenta está más a la vista del público que la de otros hombres. Por lo tanto, debe ser distinguido y varonil como deben serlo todos los hombres de posición, porque el excesivo cuidado en el corte de la toga, el estilo de los zapatos o el arreglo del cabello es tan reprobable como el descuido excesivo. Y también la toga podría sufrir la enfermedad del afeminamiento. Y esto lo va a decir Cicerón reclamándole a Marco Antonio. La toga virilis corría el riesgo de convertirse en una toga de mujer. Cicerón insulta a Marco Antonio diciendo que tan pronto como se puso la toga virilis, esta se convirtió en una toga muliebris, una toga de mujer. Y podríamos preguntar, ¿es la sindón del nenisco viril o afeminada?
Y esto, pues, como que vamos a ir viendo, descubriendo cómo detalle tras detalle que nos proporciona este pasaje, van descubriendo a un afeminado. Y lo otro que llega así como a romper totalmente el asombro nuestro es la desnudez, que es el símbolo de los afeminados. Porque es muy difícil interpretar la desnudez. Los cuerpos desnudos, los cuerpos sin ropa, son igualmente disruptivos, abriendo o cerrando el espacio, estableciendo líneas fronterizas de identidad o sentido entre el cuerpo vestido normativo y el desnudo, que se vuelve un cuerpo abyecto. Por cierto, ese es el título de mi tesis doctoral, Cuerpos Abyectos, ¿verdad? Por ahí en el Evangelio de Marcos, donde también trato a otro joven que va cargando un cántaro de agua y demuestro o propongo que ese joven es un modelo de discipulado que rompe también con los esquemas de la masculinidad. Los cuerpos desnudos siempre significan algo y significan algo en un lugar particular, en un tiempo particular, para observadores particulares. A la inmensa mayoría de los biblistas se les escapa de la mano o no se entretienen a observar a este joven del cuerpo desnudo, muy probablemente por el miedo que se tiene al cuerpo, a la sexualidad, ¿verdad? En el caso del neniscos, no hay necesidad de lenguaje cuando su cuerpo desnudo, juvenil y vibrante se expone a la vista de todos, se expone a los soldados, que serán considerados los penetradores impenetrables, se expone a Jesús, a la multitud y a nosotros como lectores. Así que tenemos a un cuerpo totalmente vulnerable, totalmente expuesto, y lamentablemente el permitir o el no saber de cubrir el cuerpo desde el punto de vista judío, era una ofensa terrible a Dios. Para los antiguos judíos, la desnudez masculina implicaba la exposición del pene y era considerada una ofensa ante Dios. Uno pensaría que los griegos o los romanos eran más abiertos en cuestiones de desnudez, todo lo contrario. También ellos tenían esta prohibición de no permitir o exponer el cuerpo a la vista de todos. Séneca, en su epístola a Lucilio, describe el cuerpo como una vestimenta. Dice Séneca: cuanto he dicho acerca del vestido, pienso que eso mismo lo aplico al cuerpo, ya que la naturaleza lo ha puesto alrededor del alma como un vestido, es la envoltura de ella. Así que si el cuerpo era vestido, desnudarlo y exponerlo equivalía a la muerte. Esto es para que vean la idea que tan horrenda de ver a un cuerpo desnudo en el siglo primero. La desnudez también estaba asociada en la cultura mediterránea, con la pobreza, la muerte, la derrota y la contaminación. Aquí hay unos frescos, unos mosaicos, perdón, le retiro la palabra frescos, unos mosaicos, donde se expone un cuerpo totalmente desnudo y también hay un luchador que no lo pude poner aquí, y un cuerpo que es desnudado, parece ser que es el que ha perdido la batalla. Cuerpos desnudos o genitales expuestos no era algo que un romano honorable contemplara. Algunas cosas simplemente no debían ser observadas. Esas cosas prohibidas provocaban lo que Séneca llamaba oculorum verecundia, la moderación a la modestia de la mirada. Todo esto lo he desarrollado mejor cuando analizo el cuerpo de Jesús, que fue desnudado totalmente en el momento en el rito macabro de la resurrección. Y cómo también por medio de la mirada, el ver a un cuerpo, sucede una violación. La violación y la penetración podía ocurrir al mirar los genitales de un cuerpo expuesto. Los genitales eran la parte vergonzosa del cuerpo y solamente cuando se rasgaba el velo de la vergüenza, la violación podía lograrse simplemente mirando o hablando de los genitales. Es así como ellos entendían la desnudez. Había miradas que penetraban, miradas que violaban.
A lo mejor todavía estas luchas de poderes, ¿verdad? En México, por ejemplo, hay una ley que sanciona las miradas indecorosas, miradas que donde la mujer se siente como objeto del deseo del hombre, ¿verdad? Hay una lucha de poder entre la mirada. También pueden ustedes leer a Michel Foucault en El poder de la formación de la mirada por medio de donde uno sale convertido en objeto y el otro en sujeto. El que mira tiene poder sobre lo que ve, sobre el objeto, ya sea mujer, ya sea hombre. Quizás sea esta desnudez tan conflictiva, tan difícil de interpretar, que muchos biblistas quieren vestir al neniscos y afirman que debajo de su túnica llevaría otra más ligera. Así que no huyó totalmente desnudo. Muchos biblistas piensan que llevaría otra túnica. Marcos, sin embargo, acentúa el cuerpo desnudo del neniscos cuando escribe que viste una delicada prenda de lino, y utiliza esta palabra, epicnuo, literalmente sobre desnudo, y nos dice que huyó desnudo. Doble vez Marcos está insistiendo que esta persona huyó completamente desnudo. Bueno, la desnudez del meniscos en Marcos de alguna manera anticipa la muerte vergonzosa que Jesús va a sufrir a manos de los soldados más viriles. Tanto la desnudez del neniscos como la de Jesús muestran su vulnerabilidad y precariedad como vidas invivibles. Todo esto estas ideas las trabajo, las relaboro en lo que les dije que fue mi tesis doctoral sobre los cuerpos abyectos en el Evangelio de Marcos, sobre la muerte de Jesús, ¿no? La desnudez del meniscos y el cuerpo desnudo y crucificado de Jesús entran en un vínculo ético de falta de hombría, vergüenza y contaminación. La gente quiere interpretar a Jesús, casi todos los biblistas interpretan la muerte de Jesús como la muerte del héroe. Yo en lo particular no creo. Jesús no pudo defender su cuerpo fue expuesto a violaciones, a tanta vejación y lo peor de todo, que su cuerpo fue probablemente desnudado. Mediante este paralelismo, el Jesús de Marcos desacredita el discipulado heteronormativo, de modo que los impuros, los pobres, los enfermos y los afeminados puedan seguirlo. De hecho, ser discípulo de Jesús en el Evangelio de Marcos es muy difícil de lograrlo. Y los discípulos ejemplares que en mi juicio logran hacer todo el camino desde Galilea hasta Jerusalén, van a ser exactamente las mujeres, personas enfermas y el neniscos, el afeminatos. Pero no solamente el estar desnudo o el ser joven o el tener una túnica de lino ponían en riesgo la masculinidad del neniscos, también la manera en que sale huyendo. Suetonio tiene un dicho que decía: apresúrate mansamente, cíñete la túnica. Una persona libre podía distinguirse por su calma y su caminar moderado, mientras que el correr deprisa era propio del esclavo y del afeminado. Caminar con gracia y virilidad era la norma esperada de los penetradores impenetrables. Y fíjense todas las citas que les estoy poniendo para demostrar que los héroes caminan con zancada firme, moviéndose vigorosamente a paso moderado, nunca perder la calma. Hasta en la manera de caminar se puede distinguir al que es afeminado del verdadero hombre. Si un varón es afeminado, ¿no se nota su molicie en su forma de andar? Pregunta Séneca. Así, los hombres de verdad deben evitar el caminar quebrado, con los ademanes de un cuerpo sin vigor y sin nervios, decía Sotón. Quintiliano observa que un cuerpo terso, el andar quebrado y ropas femeninas se toman a menudo como signos de un hombre blando y deficiente. Cicerón critica la forma en que Julio César se ponía la toga porque caminaba como un afeminado.
y decía: César se ponía la toga de tal forma que el borde se arrastraba y su caminar era de afeminados. Aparte de la desnudez, de la juventud, de la tela de lino y bueno, del caminar o del de huir corriendo, viene otro factor que también ponen en riesgo la masculinidad del neniscos, y es el ceñirse o desceñirse. Marcaba toda la diferencia entre ser un verus vir o un effeminatus. Los hombres de verdad deben dominar sus cuerpos y ceñirse bien el cinturón si quieren ser considerados varoniles. De lo contrario, terminarán siendo clasificados y tratados como afeminados. En la sátira 6 de Juvenal se describe al hombre afeminado que agranda los ojos con hollín, lleva su túnica amarilla desceñida, un adúltero con redencillas en el cabello. Bueno, también Juvenal, que se burla de todo mundo, también nos cuenta la historia de un hombre que fue sorprendido en adulterio, y el hombre dice que tuvo que salir desnudo, sin la espada. De lo contrario, podía, y perdón la palabra, pero eso es lo que dice Juvenal, podría haber perdido el culo. No solamente la vida, sino el culo. Al hombre le interesaba más proteger, pro, cuidar su cuerpo, de no ser un objeto de otro hombre de mayor poder. Cinturones, maneras de caminar y prendas holgadas se entretejían en temas de masculinidad. El cinturón, por ejemplo, se asociaba simbólicamente con la superación de la desnudez. Gimnos, desnudo, puede significar despojo de armas en Plutarco en la Moralia 245. Hombres despojados de sus armas son referidos como salir desnudos. Y esto también lo decía Juvenal en la historia que les conté del hombre que fue sorprendido en pleno acto, ¿verdad? Así que las sindón de nuestros neniscos probablemente eran simples rectángulos de tela sin mangas y se envolvía o cubrían regularmente alrededor del cuerpo sin ningún tipo de cinturón o fundas para guardar la espada o el cuchillo. Recuerden también que hay mucho simbolismo en cuestión de la espada, ¿no? Esto iría muy de acuerdo con lo que decía o el canto que hacen continuamente los Marines, los soldados de Norteamérica, cuando empiezan sus entrenamientos, que van cantando: This is my rifle, this is my gun, this is for fighting, this is for fun. Este es mi rifle, este es mi pistola, agarrándose los genitales, este es para combatir, esta para divertir. En el mundo romano, sin embargo, una espada no era solo una espada. La penetración evocaba la oposición entre conquistador y conquistado, dominador y dominado, masculino y femenino, varón y afeminado. El no llevar cinturón era propio de los afeminados. El neniscos lleva su cindón de un modo afeminado. Sin cinturón o espada, corriendo como mujer, pone definitivamente su masculinidad en peligro. Además, el neniscos, en lugar de estar desnudo para enfrentarse en una lucha viril, como se hace en los gimnasios, huye mujerilmente del enfrentamiento. Aquí tenemos las luchas que se hacían en la cultura grecorromana, donde se tenía que demostrar el honor por medio de la victoria, ¿verdad? Y bueno, este es mi acercamiento desde este punto de vista de los cánones de masculinidad. Y si ustedes me preguntan por qué Marcos puso esa historia, bueno, yo vengo argumentando que probablemente en el movimiento de Jesús había personas, había discípulos que transgredían las normas de masculinidad o que no podrían ser contados como personas, como verdaderos hombres. Y en este caso pongo al neniscos, ofrezco esta lectura como si el neniscos fuera un discípulo de Jesús, y parece ser que al punto de vista de la narración tendría más sentido, ¿verdad? El neniscos puede ser un efeminatos, pero no un cobarde. Él sigue fiel hasta el fin.
En Marcos 14:27, Jesús proclamó solemnemente que algunos discípulos varones lo abandonarían. Ahora estamos en el abandono y en la traición oficial. Y abandonándole, huyeron todos. Con el hecho de que el efeminatus, el neniscus, esté aquí, es como si le dijera a Jesús: no estás solo. En esto estamos tú y yo. En esta ética también de vulnerabilidad, de precariedad ante un mundo machista, ante una masculinidad tóxica, aquí estoy yo contigo. Pero el efeminatus no huye. Él permanece con Jesús cuando todos los machos lo han abandonado. Este detalle pone al efeminatus bajo una mejor luz. No pertenece al grupo de todos que abandonan a Jesús y huyen. Este viene a demostrar otro tipo de discipulado alternativo. Un discipulado que no va a estar basado en los cánones de la masculinidad dominante, sino más bien abierto a otras realidades, ¿verdad? El efeminatus ha tomado en serio la invitación de Jesús. ¿Se acuerdan que una de las grandes requisitos de Jesús con la predicación que va haciendo a través de la narración del Evangelio desde muy temprano es: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga? Recuerden todo el énfasis que el Evangelio de Marcos le da a la pasión. Por eso algunos biblistas piensan que todo el Evangelio de Marcos es una pasión, con una gran introducción, ¿verdad? Todo va a ir encaminada a la pasión, a la cruz, a la muerte. El neniscos literalmente ha dejado todo atrás: dignidad, honor, privilegios y masculinidad, tal como lo hizo Jesús para seguir a su rabino hasta la muerte. Y podemos interpretar este cuerpo del neniscos como un discípulo de Jesús. Su cuerpo desnudo y afeminado, sin palabras, está con Jesús. Estar con Jesús era era el requisito que Marcos requiere. Allá por el capítulo 3, Jesús sube al monte, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y estar con Jesús no es fácil. Jesús continuamente les va a decir específicamente a Simón, a Santiago, a Juan, a Andrés: estén conmigo, especialmente durante la pasión. Y nadie supo estar con Jesús más que un afeminatus. Así que Jesús y el nenisco entran en una nueva relación ética, y esta relación ética se va a estrechar o se va a sellar mediante la sindón. Esta pieza ambivalente conecta al neniscos conecta al neniscos con Jesús en su entierro. En Marcos 15:46, el cuerpo violentado de Jesús es envuelto en una sindón por José de Arimatea. La sindón del neniscos anuncia el destino trágico de Jesús. Los dos sufrirán el sometimiento bajo el poder de los soldados más viriles. Estas dos personas entonces van a estar vulnerables, expuestas, desnudas ante el poder del imperio. Marcos nos dice que el nenisco seguía a Jesús. El verbo compuesto de sinacoluthein aparece dos veces en Marcos, en el capítulo 5:37, en el 14:51, y en ambos casos se refiere a las acciones de los discípulos. Este es un verbo técnico que Marcos emplea para toda la gente que quiere seguir a Jesús. Y es interesante que utilice este mismo verbo sinacoluthein para el seguimiento que hace el neniscos. Este verbo resalta la cercanía entre maestro y discípulo. Literalmente, este verbo significa acompañar a, estar cerca de alguien a quien se sigue. Entonces, con este verbo técnico, como que nos va dando otra pista para decir: vean a esta persona que ha dejado literalmente todo
y que se es discípulo desde la vulnerabilidad, desde lo precario, desde los personajes secundarios y no desde el poder, como se entendería con las figuras, bueno, de Simón Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan. Mi amigo Javier Picasa, que ya les estaba anunciando que voy a ofrecer, que lo voy a traer, lo voy a invitar para dar un curso, tiene una interpretación muy interesante acerca de este neniscos, ¿verdad? Y bueno, también por allí hicimos un capítulo, un articulito que apareció en Religión Digital sobre este joven. Y para Picasa, que es uno de los biblistas más respetados en el mundo hispano, dice, a primera vista, este joven ofrece rasgos de discípulo amigo y parece tener intimidad con Jesús o con el huerto donde Jesús ora. Y es el único que le sigue, sin acolucei, tras el prendimiento. Sigue a Jesús de cerca cuando todos han huido, manteniéndose a su lado como su compañero final, y así permanece por un momento. Otro de los grandes biblistas que ha dado la madre patria es sin duda Juan Mateos. Juan Mateos y Fernando Camacho tienen estos comentarios, en mi humilde opinión, uno de los mejores comentarios a Marcos. Son 3 tomos grandes y hacen un análisis lingüístico, casi que palabra por palabra, de verdad. Es una pena que no se haya traducido todavía al inglés, ¿verdad? Para tener más público. Ellos dicen, Juan Mateos y Fernando Camacho, que este verbo acompañar sin acoluceo, que a diferencia del simple seguir acoluceo, indica igualdad de itinerario y proximidad, pero no de subordinación. Pone a la figura del joven de nuestro episodio en estrecha relación con Jesús, lo acompañaba, está con él. Y siguen ellos. Sinacoluceo implica que el nenisco sigue con Jesús después que todos los discípulos han huido. Luego el neniscos no pertenece a ese grupo ni a la turba que rodea a Jesús. No se separa de él ni siquiera cuando éste es detenido y participa de su suerte como Jesús. También el joven es apresado, comparte la misma historia de Jesús. Tras su detención en Leniscos, consigue huir, pero su huida es diferente al de a los demás discípulos. No se indica como de ellos que abandonaron a Jesús. Luego no supone alejamiento de éste y además huye después de ser apresado, mientras que los discípulos lo hacen antes de que los apresen. Así que, hermanos y hermanas, si estas interpretaciones son correctas, podemos decir entonces que ser discípulo en el Evangelio de Marcos no se logra por medio del poder, por medio de demostrar una masculinidad tóxica, sino por medio de lo insignificante, de ser vulnerable y en este caso, de ser un afeminados. Yola, por allí en la introducción que hacía del Evangelio, decía que probablemente este joven esté cumpliendo una profecía. Y esta profecía la encontramos en Amós, capítulo 2:16, y que, bueno, algunos intérpretes piensan que este Evangelio, este fragmento, esté solamente trayendo a la memoria lo que Amós había dicho. En ese momento, dice Amós, hasta los soldados más valientes saldrán huyendo desnudos. Es lo que dice el Señor. Es muy difícil entenderlo en este contexto. Yo mejor prefiero entenderlo como una figura donde se entrelaza una ética de solidaridad entre el cuerpo desnudo de Jesús, el cuerpo desnudo del neniscos, la sindona del lino donde se envolvió el cuerpo de Jesús y la sindona que el neniscos deja. Parece ser que entonces que el neniscos es figura de Jesús o puede ser que Jesús sea figura del neniscos. Hay este tipo de relación, ¿verdad? La función del neniscos es la de un doble que sustituye a Jesús para indicar que si bien materialmente lo apresaron, solamente apresaron su mortaja, la sábana con que José de Arimatea envolverá el cadáver de Jesús, ya que en realidad su vida se les escapó de las manos, se les escapó desnudo. Y bueno,
Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al Jesús, al neniscos resucitado. Pero esto será para la próxima vez. Muchas gracias y espero que podamos entrar en un diálogo fructífero. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Por ahí le voy a pedir a Yola que me ayude a coordinar. Ok, bueno, está Manuel, tiene una pregunta y luego Graciela. Muy Manuel. buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero pues agradecer con su charla, se me hizo bien interesante. Y son como varios cuestionamientos. Bueno, de entrada creo en algún momento haber leído la tesis sobre, no pensé que fuera de usted, sobre este chico que venía cargando esta hidrías, ¿no? Esta jarra que tenía todos estos atuendos o estas características femeninas, ¿no? En el tema de la última cena. Este, recuerdo haber leído esa tesis, no sé si es la de usted, en donde mencionaba que justamente el cargar esta jarra era pues una labor propia para las mujeres, ¿no? Y bueno, en este caso lo cargaba un chico. Eso es por una parte. La otra parte también, lo que comenta usted de Adriano, eso sería ya una pregunta que yo tengo, porque si bien en un momento Adriano fue, Antino fue, perdón, el amante de Adriano, es importante también ver cómo en un momento, aunque Antino representaba una figura pasiva, ¿no? en este juego de roles que usted marca, pues en un momento determinado Antino fue considerado como una deidad, ¿no? Inclusive la patrística es muy severa y hace como crítica, porque mucho del culto de Antino, muchas de las características del culto de Antino, pues estaban ahí muy similares a las características de Jesús, ¿no? Entonces la patrística en algún momento determinado critica severamente el culto antino, ¿no? Y en tercer punto, pues felicitarle por la charla, sobre todo ahorita cuando es bien complejo, los hermanos cristianos, protestantes, sí meten mucho el diente, sí critican mucho esta cuestión de repudiar al homosexual, ¿no? Y es importante ver que hay ciertos tipos de lecturas, ¿no? Que pueden sostener esta idea de pues de una aproximación, no denigrar, no rechazar a ese tipo de gentes porque supuestamente es gente pecadora, es gente que tiene el diablo adentro, hay que hacerle liberaciones, ¿no? Hay que cambiar su forma de vida, etcétera, 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 sino que también el texto bíblico hay varios episodios, no solo el que usted comenta, ¿no? El famoso, en Lucas, el famoso sirviente el sirviente de un soldado romano también, ¿no? Que pues Jesús va y cura. Este episodio que usted cuenta, entre otros, ¿no? En Juan se ve cómo el discípulo amado se le recuesta a Jesús de una manera muy curiosa, ¿no? Con Elías, menciona el texto, para un judío, por más que fuera su discípulo amado, era algo como antes, sin duda alguna, ¿no? Entonces, el texto bíblico es importante. Alternativas y es interesante cómo Manuel, se van se le está abordando. yendo se le está yendo la señal, se le está yendo Pensé la que señal. fuera yo. Si te estás Es, cortando, Manuel. bueno, creo que ya terminó. Ah, Bueno, primeramente, gracias, Manuel, por estas observaciones. Sí, la sugerencia o mi interpretación del joven que carga el cántaro de agua, que yo lo sepa, no, este es un aporte que yo he hecho y analizo también no solamente por la imagen del cántaro, que
simboliza lo deshonroso. Hago la asociación de la deshonra de la cruz. Cargar una cruz también era deshonroso. Y también el verbo que utiliza Marcos, como este joven carga el cántaro de agua, es el mismo verbo que se utiliza para cargar la cruz. Yo creo que por allí puede haber una alianza. Y bueno, también la otra idea de de comidas que son inclusivas para Jesús. Gracias por los detalles. No tuve la oportunidad de ahondar tanto en el culto antino porque por el tiempo que queríamos dejar para la conversación, pero efectivamente este culto se dio por todo el imperio, se dio por todo el Mediterráneo y bueno, no se puede negar y efectivamente los padres de la iglesia encontraron que muchos de estos ritos que se hacían eran muy similares a lo que hacían ellos también con la figura de Jesús y cuando tuvieron más poder, pues trataron de sancionarlos. Y la otra cosa es de que sí, cuando uno lee los textos, recuerden que los textos, uno se acerca al texto bíblico, los textos son polisémicos. Nunca uno agota el significado del texto bíblico. Siempre el texto está abierto a ser reinterpretado. Y bueno, yo veo estos... aplicando ciertas hermenéuticas, uno puede ver que en el movimiento de Jesús hay campo, hay cabida. Por eso es la buena noticia para todas las personas, ¿no? Especialmente para aquellas personas que han sido siempre silenciadas o excluidas. Hay una charla del doctor Ariel Álvarez, que por ahí les pasé, les dije del primer día, sobre el tema sobre el centurión. Y ahorita yo sé que el doctor Ariel Álvarez va a comenzar un curso acerca, creo que de Marcos. Creo que los tiene los martes, no sé si alguien esté inscrito en ese curso, y él también va a tratar este texto del joven que corre desnudo. Sería muy interesante ver qué acercamiento le da él, ¿verdad? Seguramente que va a ser un acercamiento muy diferente al que yo le estoy dando. Con esto les quiero decir, hermanos y hermanas, que yo no tengo la certeza realmente de decir, ay, esta es la verdad y esto tiene que ser así. No, esta es una interpretación con una hermenéutica muy específica que yo veo en el texto bíblico, pero otros biblistas pueden ver o acercarse desde otras herramientas y otras interpretaciones pueden ser también válidas, ¿verdad? Gracias. Graciela, El micrófono. micrófono. Eh, bueno, la primera impresión cuando vi la imagen fue recordar a esa nena adolescente que salió desnuda cuando tiraron la bomba atómica en Japón. Y la desnudez siempre provocó o hizo mucho ruido. Ella, recuerdo que le hicieron un reportaje y dijo que fue juzgada por eso. Y tuvo que salir de su pueblo y terminó viviendo en Estados Unidos. Creo que nosotros, al menos por la edad que tengo, siempre vimos la desnudez como algo pecaminoso. Por eso a veces es un tema que por primera vez lo escucho en esta clase bíblica y me pareció fascinante cómo se trató. Porque es un tema que no se trata, no se habla de lo que nosotros, de las imágenes que nosotros vemos y, y cosas que escuchamos y leemos, pero nadie nos orienta. Por eso le agradezco mucho. Muchas Muchas gracias, gracias, Graciela. Graciela. Vamos con Lucía. Su Lucía, micrófono. Muchas gracias, buenas noches. Quería hacer una consulta, de pronto para lo que es la descripción de del significado de la vestimenta y de las actitudes viriles en un ser masculino. Se refirió
a escritores romanos. Lo que yo quisiera saber es si los mismos parámetros eran equivalentes para el universo judío, si ellos también consideraban esos mismos rasgos que usted describió en escritores romanos, si para los judíos también tenían ese mismo significado. ¿Es así o si realmente hay que tener un parámetro judío en Mire, un parámetro romano para analizar este texto? Muchas gracias. no, muchas gracias a usted. Si esto era en cuestión, por ejemplo, les mostraba en cuestión de la desnudez desde el punto de vista judío, que eso era, que eran más prudentes o vamos a decir más conservadores, utilizando estos anacronismos, si se me permite. El mundo griego también tenía sus preocupaciones. Ahora bien, Marcos, Marcos escribe, el autor de Marcos está muy helenizado, conoce bien todos estos criterios. No lo puse aquí por cuestión de tiempo y de no querer explicar exactamente esto, pero hay, hay un autor y hay varios autores biblistas actualmente que están afirmando que Marcos está copiando el estilo de escribir de la Ilíada de Homero. Ellos dicen que todas las personas, él demuestra punto por punto, capítulo por capítulo, todas las similitudes que va encontrando entre la Ilíada. Este se llama MacDonald, fue maestro mío en la Universidad de Chicago, y lo han seguido todas las personas de los clásicos, lo han seguido también los biblistas especialistas en Marcos, y él demuestra pasajes, incluso aparece este pasaje de un joven en la Ilíada que corre también desnudo, que se emborracha, muere y es envuelto en una sábana blanca. Entonces él va demostrando el paralelismo y él dice, su tesis principal es que todas las personas que sabían leer y escribir griego tenían el libro de la Ilíada como libro de texto básico. Entonces no podemos negar esta influencia. Y para la persona que esté escribiendo, para Roxana que escribe en el chat, no es lo que yo crea o que si ella cree, les estoy demostrando todos los autores clásicos, les estoy demostrando las citas, les estoy demostrando que el correr es propio de. Entonces, esto es lo triste, que la gente no vea sus prejuicios y como que de alguna manera diga o piense esto. Yo puedo pensar 10,000 cosas, pero aquí se trata de demostrarlo con argumentos. Yo les dije desde el principio que esto es de acuerdo a los criterios de aquella época. Entonces, Marcos conoce muy bien la cultura griega y si la hipótesis o la tesis de estos señores, de estos biblistas de renombre que conocen bien a los clásicos, que conocen bien a los evangelios, están en lo correcto, pues hay un gran paralelismo. De verdad que yo me quedé asombrado cuando tú vas observando cómo Marcos va organizando todos sus detalles, todo su evangelio, toda su narración, y cuando tú vas con la Ilíada, dices, bueno, allí por lo menos está algo para pensar, ¿no? Yo creo que el Evangelio de Marcos el texto está envuelto en una cultura. Los textos bíblicos no cayeron del cielo. Marcos no se inventó el género del Evangelio. El Evangelio ya lo tenían era el Evangelio del imperio, del emperador. Ellos comenzaron el Evangelio, la buena noticia. Entonces yo creo que debemos de estar atentos a estas maneras de decir, estas son las evidencias, estos son los argumentos, me guste a mí o no me guste. Ahora, si usted me dice, ay, no, el correr no es propio demuéstreme, dígame qué autor del siglo primero dice lo contrario. Yo les estoy mostrando, les mostré algunos, pero no les puedo poner todos en una charla, pero cuando salga el libro ustedes pueden comprarlo y si están de acuerdo bien y si no, pues si ustedes tienen otros argumentos, pues demuéstrenlo, pero con argumentos, no con lo visceral del corazón, ¿verdad? O de la persona. Gracias, Manuel. Estaba yo precisamente por leerte el comentario para las personas que a lo mejor no están en su teléfono, se les hace difícil verlo. Si me permites leerlo. Claro. Dice Roxana, la verdad que no me parece que sea un joven afeminado. En cuanto a la ropa, dice que es una sábana de lino y el hecho de que sea una tela fina no quiere decir que sea afeminado.
Más bien diría que tenía plata. El color es blanco y ese color no hace referencia a un joven afeminado. Él no estaba mostrando su desnudez, quedó desnudo porque se la quitaron los soldados al tirarlo. El correr deprisa solo significa que si no corría lo mataban. El ser joven para mí no es signo de afeminado porque en todas las épocas hubo gente de todas las edades que eran afeminados. El que lo acompaña hasta el final no significa que sea amiguito íntimo de Jesús, más bien diría que el joven tiene mucha fe. Me parece que se está queriendo desvirtuar la imagen de Jesús sin discriminar a los afeminados. Y el decir que nuestro Señor Jesucristo no supo defender su cuerpo al morir desnudo, me parece una falta de respeto. Y al quererlo hacer parecer a Jesús como una pareja del joven, me parece una blasfemia. Más bien esta forma de la muerte de Jesús muestra la crueldad de la gente. Yo antes que nada me gustaría mencionar que creo que todo lo que hace es referencia, Manuel ya no lo explicó, de acuerdo a la época, por qué se creía o lo que se creía o se tomaba por afeminados y si era cierto estilo de tela, etcétera. Entonces yo creo que si pusimos atención a la clase, estamos claros en eso. Y también creo que ya en otras clases has tenido las mismas impresiones. Entonces, creo que hemos mencionado antes, a veces los cursos no son para todas las personas, son para algunas. Y sí aclarar que los biblistas que tenemos aquí son personas muy preparadas, años y años, son doctores en Biblia, han leído los miles de libros, entonces no hablan nomás por hablar o dicen a mí me parece que, como mencionó Manuel, sino que te están dando la bibliografía. Entonces yo sí les pediría mucho respeto para los biblistas y que cuando hablemos con bases firmes, que tengamos autores a la mano, o si no, a lo mejor estos no son los cursos, ¿verdad? Para toda la gente. Y eso era lo que quería mencionar. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo o seguimos con Paul. No, yo lo único que digo, en ningún momento yo dije que este era pareja de Jesús o que era amiguito de Jesús o que tuviera una relación como la persona esta trata de decir, ¿verdad? Yo creo que esto tampoco es justo de que pongan palabras mías. Yo dije de una relación íntima. Yo puedo tener una relación íntima con Jesús en el contexto espiritual y yo lo que estaba manejando era en el contexto de discipulado, de seguimiento, no sin ningún tipo de erotismos. Así que yo creo que, no sé, me parecen los comentarios muy sacados así de... Sabe que a veces me da pena, de verdad, no por mí pueden decir lo que ustedes quieran, pensar lo que ustedes quieran, me da pena por los invitados que generosamente nos dan su tiempo para poder ofrecerles a ustedes este tipo de cursos. Me da pena porque lo que demuestran a veces es la ignorancia. A veces demuestran más bien decir, bueno, a lo mejor esto no es lo que ustedes están buscando. Si ustedes están buscando un grupo o un estudio bíblico donde sea apologético y quieran defender la fe, que los hay, pues yo creo que se vale, ¿verdad? Pero esto no es lo que nosotros, la interpretación que nosotros queremos dar. Nosotros, les dije al principio, queremos atraer la academia a nuestra gente. Esto es lo que la gente está investigando, esto es la gente que está diciendo. Y la preocupación si son católicos o no son católicos, cuando hay argumentos serios, cuando hay estudios serios, yo creo que se pueden beneficiar si es católico, si no es católico, eso es lo de menos. Cuando se tiene de verdad con un estudio serio, con acercamientos, con bases, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y ustedes como personas maduras pueden tomar lo que les sirva y lo que no les sirva, pues simplemente pues digan, no, esto no es para mí. ¿Alguien más quiere participar? Paul, 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 tu micrófono, ya no lo veo. Sergio, Sergio Hernández, Sí, ajá. eh, Sergio. sí, solo una pregunta para el padre Manuel en este contexto del documento del Papa Francisco sobre la bendición, a la luz de esta investigación que usted ha hecho y que es muy interesante, por supuesto. O sea, me gustaría saber también su comentario con respecto a este documento.
Te soy sincero, lo he leído, no lo he estudiado a profundidad. Y si no me lo preguntas a mí personalmente yo diría, bueno, si la gente es capaz de bendecir objetos, bendicen animales, bendicen esto, ¿por qué no bendecir a la persona? Pero no lo he estudiado a profundidad, Sergio, y me reservo de verdad cualquier comentario, porque no tengo los argumentos, no tengo las bases, y no es mi campo la otra cosa. Mi campo es el siglo primero, cristianismo, la Biblia, y esto ya sería más bien para las personas teólogas, para otro tipo de personas, ¿no? Pero sí quise escoger este texto precisamente, pues, en apoyo a las enseñanzas del Papa, en apoyo a que se me parte el alma cómo es atacado el pobre hombre, solamente en mi juicio por ser fiel al Evangelio de Jesús. Gracias a Silvia. ¿Sí me escucho? Sí. ¿Qué tal, padre? Muchísimas gracias por la exposición. De verdad, fue todo un deleite. Y me queda más que claro. Yo personalmente tengo mi hermano que es su preferencia sexual hacia el mismo sexo. Entonces, para mí es una gran riqueza el poder ver desde una forma más allá para seguirle apoyando por tanto rechazo a la gente. Y nada más me queda una pregunta, posiblemente me perdí, pero solo si me podría aclarar esta duda. También la túnica tengo entendido que es la protección, es identidad, es, es ahora sí que pues sí, proteger a la persona. Entonces, también posiblemente este joven que seguía a Jesús sería que esa comunidad quedaba desprotegida al no tener más a Jesús cuando ya lo apresaron. Es una interpretación un pensamiento muy bonito y yo creo que detrás sí, esta comunidad, como la comunidad de Mateo, se sienten huérfanos, se sienten desprotegidos, se sienten vulnerables. ¿Por qué? Porque ya no está el novio utilizando las imágenes de la Biblia o porque ya no está Jesús. En Marcos yo creo que se sienten así por todo el efecto de la cruz, porque la cruz fue de verdad algo muy complicado, muy difícil de entender. Por un lado, la cruz desde el punto de vista de los romanos, aunque ellos no se inventaron la crucifixión, el ritual de la crucifixión, sí lo perfeccionaron. Esto viene de los persas. De estar solamente para los ajusticiados, para los ladrones, para la gente más baja, estar solamente o reservada para ese tipo de personas. Bueno, pues para la gente que se iba incorporando va a decir, pero ¿cómo vamos a ser seguidores de una persona que fue tenido en nada desde el punto de vista de la muerte? El significado de la muerte les dejó prácticamente con esta idea de orfandad. Y desde el punto de vista de los judíos, el crucificado es un maldito, un impuro, un transgresor. ¿Por qué? Así lo dice Levíticos, así lo dice Deuteronomio, maldito el cuerpo que cuelgue del madero. Entonces yo creo que para esta comunidad le estaba costando trabajo entender el significado de la muerte de Jesús. Y cuando Marcos escribe para esta comunidad, para entender muy en la línea del Evangelio de Pablo, del escándalo de la cruz, es para decirles, bueno, desde la cruz, desde lo desnudo, desde lo vulnerable, desde lo que no cuenta, es que hace Dios esta alianza, esta ética. Es como que este Dios se solidariza con estos crucificados, no solamente del sistema político, con los crucificados que no tienen una masculinidad tóxica, con los crucificados que son considerados mujeres, con todos los crucificados que unos cuantos han ido relegando a la periferia, al margen. Y yo creo que desde allí sí podríamos decir
que este evangelio probablemente era para darle esperanza a este grupo de personas. Gracias. Héctor. Buenas noches. Sí, una pregunta simplemente, Padre Manuel. En la primera parte, usted dijo el hermano, Santiago, el hermano de Jesús. Quiero que me aclare eso. Santiago fue hermano carnal de sangre, ¿se puede decir así, de Jesús? ¿O Esta es un hermano esta espiritual? discusión, esta controversia viene desde el siglo III, o sea, desde San Jerónimo. Este, yo los voy a invitar. Bueno, están las tres hipótesis, desde los que creen de que era un hermano de sangre, los que creen que eran hermanos de sangre. La otra hipótesis es de los que creen que era pariente, y la otra es que eran del matrimonio de José previo a casarse con María, ¿no? Esas son las tres hipótesis. Le voy a invitar a que esa pregunta usted la descubra cuando lea mi libro. Allí le explico exactamente cuál es lo que yo creo. Yes. Gracias. Reverenda Elisa. Hola, buenas noches. Perdón que no abra mi audio, tengo un poquito bajo mi internet. Pero antes que nada, agradecerle, padre, por su apertura al texto, la verdad, muy, muy interesante. Y como usted dijo, a cuestión de la academia, me quedan dos preguntas, si me lo permite. Estaba viendo una de las imágenes que pasó, que es un cáliz donde es un copón, donde está un hombre teniendo relaciones con un menor. Una de las primeras imágenes que pasa. Yo he trabajado un poquito sobre la violencia en las infancias, y esta imagen representaba lo que en las fiestas de Nerón se le conocían a los jovencitos como los pececitos. Que eran estos jovencitos adolescentes que llevaban a las fiestas para atarlos a las columnas, y Nerón y sus amigos pues los mordían, los violaban hasta matarlos. Entonces, me surge aquí una pregunta. ¿Qué tanto este joven desnudo de Marcos, que se presenta con acciones afeminadas o de alguien en el contexto de su época, lo aclaro, en el contexto de su época, representa una persona que puede ser penetrada por otro, pero no por su propia elección? Me recuerda mucho cuando Jesús se topa con el joven ciego, a quienes los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero no es que él pecara por su condición o porque hubiera hecho algo, sino por la estructura de poder que lo relegaba a esa categoría. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué tanto este joven con estas características se le definen no por una propia elección, sino por la forma en que el sistema de poder lo ahorillaba o lo catalogaba o lo señalaba, o como también se usa, le ponía una etiqueta? Esa es mi primer pregunta. Lo digo porque yo viví en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México hay una zona, la zona rosa, por Insurgentes y Reforma. A mí me impactaba mucho la cantidad de personas adultas, mayores, ricos, atraídos por el mismo sexo, que violentaban a jovencitos menores de edad por sexo y dinero. Y usted los podía ver besándose, abrazándose. No es el problema la relación entre el mismo sexo, pienso yo, sino este sistema de poder del uno sobre el otro, como usted bien lo explicaba, ¿no? Esta palabra de el penetrador impenetrable me ha quedado impactada, la forma de describirlo, y creo que un aporte nuevo para mí, para estudiar. La otra, Padre Manuel, es la desnudez. Como mujeres, hay teólogas que han trabajado los cuerpos, la desnudez. Me queda claro que la desnudez para la cultura donde está escribiendo Marcos es diferente a la nuestra,
y a la nuestra no solamente en general como mexicanos o latinos, sino dentro de nuestras propias culturas mesoamericanas. Porque yo de niña crecí en una comunidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con los tehuanas, y yo veía a las señoras con sus refajos, sin ropa arriba, el busto expuesto, lavando. Las niñas y niños, a lo mucho las niñas en calzoncitos y los niños desnudos. No había esa connotación de malicia hacia el cuerpo o de exponer el cuerpo como algo vergonzoso. Entonces, mi chamba ahora, que usted me deja, me desafía, es cómo relacionar este tema de la desnudez que usted nos explica tan ampliamente con nuestras culturas, con nuestros grupos, con nuestras comunidades. Y de verdad, padre, agradecerle una vez más sus aportes que a mí me han puesto a pensar mucho. Gracias, padre. Pues yo creo que esto es el objetivo de los cursos, de asistir a clases. Y yo creo que todo el mundo tenemos nuestros procesos de desaprender, ¿verdad? Bueno, con el primer comentario que usted hizo en cuestión de la copa, es una copa muy estudiada y pertenece al periodo clásico griego y refleja, yo no tenía conocimiento de estos detalles que que da de las fiestas de Nerón, y refleja las relaciones pederastas. Recuerden que en la cultura grecorromana las relaciones las relaciones pederastas eran muy aceptadas. La relación entre un jovencito y un mayor, que también tenían otras dinámicas de poder, ¿verdad? Yo nunca publiqué mi tesis de la maestría porque en eso trataba los temas de Pablo con Romanos. Entonces, en estas prácticas pederastas, siempre era una lucha de poder. El jovencito era el receptor, el mayor era el que penetraba. Y estas relaciones estaban bien vistas porque no solamente ayudaban, según ellos, a la educación del buen ciudadano y también del futuro guerrero. Por eso ellos creían que no había más amor el que da la vida por su amigo, en relaciones de decir, si el amado cae en la prisión, en las manos del contrincante, el amante puede jugarse la vida para ir a rescatarlo. Por eso había rituales de separarlos 6 meses fuera de la comunidad, probaban después al muchachito para ver si ya había aprendido, ¿no? Y una vez que se terminaba la relación, que era cuando le salía la barba a los jovencitos, cuando le salía la barba, el vello, terminaba la relación, entonces este muchachito se convertía en el amante y buscaba a un amado, ¿verdad? Eso eran las relaciones pederastas. Y bueno, en cuestión de la desnudez, siempre es cultural y depende del contexto. Yo recuerdo también en mi pueblo, en mujeres que antes con toda naturalidad sacaban su pecho para amamantar al niño, y la gente no había malicia en ver esto. Yo creo que está todo en cuestión del contexto, pero cuando tú ya vas analizando elementos no solamente de la juventud, o sea, si fuera solamente que era joven, pero que traía espada y que traía otros elementos, entonces a lo mejor los argumentos pueden ser débiles, pero cuando ya ves un argumento, por ejemplo, de la juventud que no trae espada, que no tiene cinto, que trae una túnica de lino, entonces por lo menos tú puedes decir, bueno, como que da la impresión de que esta persona, si le aplicamos los conceptos de masculinidad, los cánones del siglo primero, no lo que yo creo, sino lo que está en el siglo primero, como que no tendría posibilidades de ser considerado un verdadero hombre. Entonces, en cuestión de desnudez, pues todas las protestas que se hacen a veces cuando la gente se desnuda, una manera de protestar, ¿verdad? Y no lo ve como algo erótico. Entonces, esto es muy difícil de interpretar y requiere del contexto de cada persona. Gracias. Antes de Paul, te voy a leer algunos comentarios. Luis Amarilla, creo que ya contestaste. Estos son católicos, están en comunión con el Papa. La otra vez la contestación de que ustedes no son la Real Academia Española no me pareció correcta. Tienen una bajada de línea. ¿Vas a invitar a algún conservador para exponer algún tema, Manuel?
Pues yo no tendría ningún problema siempre y cuando, bueno, primeramente somos católicos, estamos denominados como organización católica y bueno, para los que les quedan la duda, yo soy el presidente de la Federación Católica Bíblica, que es la máxima autoridad que viene del Vaticano. Yo soy el representante en Norteamérica y en Canadá. Y bueno, si soy católico, con eso ya te contesto a las personas que están preguntando. Y somos católicos porque el Papa, si usted lee la Dei Verbum, todos los documentos oficiales es que se tengan en cuenta los géneros literarios y las hermenéuticas específicas. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Este, y ya, bueno, yo creo que de invitar a personas es como si yo le dijera a los que son apologéticas, ¿y cuándo van a invitar a otro que no es apologética? Yo creo que cada quien busca su línea y bueno, cada quien tiene la manera de decir, de ver dónde se forma, dónde se educa. Y al final yo creo que hay que quitarnos un poquito no sé, estas etiquetas. Miren, por ahí me están mandando también textos de que son cristianos, evangélicos. Yo no estoy tratando de convencerles, yo no estoy tratando de ganarles. Si usted encontró a Dios y fue mejor persona en la tradición en que usted es, bendito y alabado sea Dios. Porque al final del día esto es lo que cuenta, las religiones no salvan. Son estos encuentros personales con el hermano, con la hermana. Pero pero como le digo, estamos con esta tradición y desde estas tradiciones también tenemos nuestros prejuicios como todo mundo. Y yo creo que nosotros les hemos dicho, en el IBICLA tenemos claramente cuáles son nuestros prejuicios, así como los otros institutos tienen también sus prejuicios, aunque no se los digan. Nosotros somos más abiertos en este sentido y son bien claros. Que el Evangelio sea buena noticia. Si el Evangelio no es buena noticia para todos y para todas, no es buena noticia para nadie. Que sea buena noticia para la gente que ha sido excluida, silenciada, marginada. Que sea buena noticia para la creación, para los animales, y ahí ustedes pueden estar viendo, y que sea sobre todo fiel al mensaje de Jesús. Y a veces entramos en dinámicas, en problemas de hablar temas que a lo mejor la gente le causa un poquito pues no sé, que no es fácil para ellos y para ellas. Alguien estaba comentando acerca de la desnudez, de hablar creo, la hermanita que habló de la muchacha que salió corriendo después de la bomba. Tenemos un miedo a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad. Eh, Vivimos como exiliados del propio cuerpo, lejos de nuestros sentimientos, lejos de nuestros deseos. Y yo creo que tenemos que abrazar el cuerpo porque a través del cuerpo es como se hace interpretación y a través del cuerpo es como se llega hasta entender el proceso de salvación, ¿verdad? Dios no va a salvar ideas, Dios no va a salvar pensamientos, Dios va a salvar un cuerpo que sufre, un cuerpo que es violentado, pero también un cuerpo que tiene placer, un cuerpo que entra en intimidad, en relación. Y toda interpretación bíblica debe de pasar primero por el cuerpo. Antes de ser idea, tiene que pasar por esta experiencia de tener y vivir en un cuerpo. Gracias, Manuel. Yo mencioné la clase pasada lo de que no éramos la academia, la Real Academia Española, porque entramos precisamente en esas dinámicas de empezar a dejar el tema a un lado y discutir que si somos inclusivos, que si creemos en este lenguaje de género o que si usamos todos, todas, todes. Entonces esa fue la situación y sí, vamos creo que a dejar que las personas se expresen como les es más, um, como prefieran, y si gustan los facilitadores hablar de todos, todas, todes, eso es lo que hacemos aquí. Entonces, sí, yo hice ese comentario. Estamos en unos cursos muy interesantes como para desperdiciarlos en otras cosas como este tipo de preguntas. Dice muy clara la exposición, me parece que hay razón, que hay que abrir la cabeza y el corazón para comprender la palabra. A veces da miedo el salir de lo que creemos, que dice, para comprenderla desde el contexto adecuado. Y Ana María dice, genial el paralelismo del Evangelio según San Marcos entre cuerpos y telas. Te leo unos más abajo.
Yo agradezco el curso porque casualmente las fuentes que usan no son fáciles de llegarles desde nuestra casa y por eso es que me interesa la apertura y la humildad al compartir todo lo que han encontrado. Um, Te leo uno más antes de ir con las personas que quieren participar. Muchas gracias, dice el reverendo Luis Felipe. Valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen para la formación académica. Es importante hacer nuevas miradas y hermenéuticas que nos pongan en nuestro contexto. Yo no soy católico, sin embargo, disfruto mucho el poder interpretar la escritura y compartir visiones nuevas y frescas de la fe. Y ahora sí vamos con Paul. Adelante. Adelante, Paul. Paul. Parece que tiene problemas con el... Paul. Sí, sí, aló, hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Hola, gracias, buenas noches. Padre, tengo en mi poder dos de las obras que usted citaba de Juan Mateo y Antonio Picasa, ¿ya? Ujú. En estos dos autores que de verdad comparto su apreciación, son unos biblistas maravillosos, especialmente Juan Mateo. Él sí no interpreta ni ve en estos rasgos a un joven afeminado, ¿ya? Aludiendo un poco ¿no es cierto?, al contraste que ustedes nos pedían de utilizar autores, ¿no es cierto?, para poder Ajá. contrastar la perspectiva que usted nos da. Y bueno, y un poco también justificar de repente un poco las posturas de nuestros hermanos menores que no tienen acceso a documentos o a información y se ven de repente enfrentados a estas hermenéuticas que son chocantes para ellos. Ya no, yo no pretendo justificar a nadie, pero sí de repente es chocante para alguien, ¿no es cierto?, que le digan que en un texto hay un afeminado que estaba siguiendo a Jesús, que viola un poco todo el conocimiento y también hay que ser un poco honesto en decir que es una entre muchas interpretaciones que hay, ¿no es cierto? No, Picasa me parece que... es que al principio se los dije, esta es una entre otras, y les dije incluso que Ariel va a tener su curso y que sería interesante ver qué acercamiento le da él. Les dije que Correcto, les dije que el texto bíblico es un texto polisémico que siempre está abierto a ser reinterpretado, que no agotamos el correcto, significado. Y en correcto. cuestión de Mateos, yo nunca dije que Mateos afirmara de que este joven fuera afeminado. Yo lo que utilicé fue su comentario acerca del verbo acoluceo, su interpretación que él Sí, hace. sí, Entonces, correcto, padre. yo dije que él estuviera En afirmando favor de su... Sí, por supuesto. la cuestión de decir si es afeminado. Yo lo que utilicé a Mateos en el contexto del análisis gramatical que él realiza de estos verbos aplicado a este joven que sigue a Jesús. Pero en ningún momento, porque No, también sí, hay que por ser supuesto. honestos, ¿verdad? Yo soy responsable de todas las citas, pero nunca Sí, dije, Mateos dice que este era afeminado por este verbo, no. Lo que estaba defendiendo, lo que estaba correcto, argumentando padre. es que es discípulo porque este es un verbo técnico y apoyándome en las investigaciones de Mateos y de Picasa. Padre, la consulta puntual ahora, basándome un poco en lo que usted nombró al doctor Álvarez y Antonio Piñero, que también hubo un debate entre ellos dos, ¿no es cierto? Ajá. Sobre el soldado romano, no sé si usted mismo lo había promocionado ese Sí, sí, video, sí, el sí, cual, sí. Sí, ya, sí, sí. Antonio Piñero sí, bueno, él no es biblista, es un doctor en historia, ¿no es cierto?, de los textos. Filología, Él, sí. él hace una contraargumentación de esta postura que igual me interesaría que usted la reflexionara. En ninguno de los 2000 años de historia de los miles y miles de intérpretes se ha dado jamás una aproximación así, de tanto en el soldado romano, ¿no es cierto?, como amante del soldado, y en este caso un afeminado, ¿no es cierto? No existe antecedente más que en la actualidad. Entonces, el doctor Antonio era sospechoso, provocaba una sospecha de esta interpretación. Entonces, ¿hasta qué nivel ustedes, sus hermenéuticas, están bajo la línea del Vaticano? O porque uno desde afuera podría sospechar
y perdóneme, padre, que lo diga, ¿no es cierto? Podría sospechar que hay quizás algunas otras influencias que lo están guiando hasta estas interpretaciones que no comparten la gran mayoría de los biblistas que interpretan los textos siguiendo los cánones de 2000 años de interpretación. Entonces, igual uno se queda con la sospecha. No sé si me logro explicar, padre. Yo respeto su conocimiento, le agradezco el esfuerzo que usted hace, de verdad. Yo, por favor, no lo sienta como una falta de respeto, No, pero no, no, también, de ninguna pero manera. también pero también tengo mis dudas en que pueda haber detrás de estas interpretaciones algunas ideologías, ¿ya? Se lo digo con mucho respeto, yo sé que de repente usted se ha molestado cuando hay personas que le atribuyen a usted, ¿no es cierto?, la ideología defensor de la ideología de género, y todo este debate que es un debate a nivel mundial que estamos teniendo todos, ¿no es cierto?, y cómo la iglesia se enfrenta a él. Entonces, es inevitable para mí, y yo creo que para muchos hermanos más que están escuchando, sospechar de estas interpretaciones y nuevas hermenéuticas que no están en 2000 años de historia de la iglesia. Ya eso Antonio Piñero lo debatió con el doctor Álvarez. ¿Ya? Bueno, Entonces, él debatió un texto que yo ahorita no estoy estudiando. Ellos debatieron el texto del centurión romano, primera. Segundo, el hecho que todas estas interpretaciones, estas hermenéuticas que se están dando, que no están en el hecho de 2000 años, porque recuerda que esto es reciente. El estudio serio, científico de la palabra de Dios es reciente. Y justamente como personas que piensan de esta idea, que quisieran que el texto permaneciera tan sagrado que no se le puede preguntar al texto, es por eso que no se avanza el conocimiento. Ahora, Antonio Piñero no es el canon para decir este es el único que puede, no es palabra de Dios. Yo les dije desde un principio que yo no soy palabra de Dios. Ahora, el hecho que tú no conozcas otras hermenéuticas, yo creo que te hace falta mucho leer todo lo que están haciendo en Estados Unidos, que es el lugar donde yo me formé. Aquí ya tienen desde los años 90 con nuevas hermenéuticas, con nuevos principios católicos y protestantes. Y no es que yo me haya inventado esto. Esto no es de que diga, a ver, como que no tengo nada que hacer, a lo mejor voy a tratar, tengo esta intención de confundir a la gente, como a quién estaría yo representando, o qué ganaría yo, aparte de ser catalogado, ay, no, estás aprovechando de la ideología de género. Yo lo único es que les estoy presentando una manera muy particular de ver este texto bíblico con estos argumentos, con estos autores del siglo I, y dejo a la gente que tome sus propias conclusiones. Si usted se cree que es el defensor de las conciencias de toda esta gente, adelante. Y yo lo único que estoy haciendo es que la gente madure o que diga me sirve, no me sirve, que piense por sí misma con todo lo que se le ha expuesto. Esto es la única intención que yo tengo. Ahora vuelvo y les repito, la Dei Verbum, desde el Concilio Vaticano II, está haciendo énfasis en poner atención a los géneros literarios, en poner atención a los diferentes métodos, especialmente al método histórico crítico, especialmente a las diferentes hermenéuticas. ¿Esto me sitúa fuera de lo católico o me sitúa dentro de lo católico? No sé, como que a veces habla más el miedo que la razón, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir antes de irnos? Hola, buenas noches. Quería compartir algo, padre, en relación a la parte que usted habló de que el vestido, la ropa, formaba parte de la identidad. Me llegó mucho eso porque, o sea, sería como que el cuerpo es una identidad propia, pero la ropa o la vestimenta es una identidad adquirida por la cultura, por la religión, por la época, por la clase social, por la situación económica. Entonces, todo eso es la identidad.
y lo relacioné con la palabra de Jesús que dice que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces ese modo de negarse a sí mismo, acá el joven, Neniscos, implicó perder su vestido, negarse, perdiendo su vestimenta. Quería compartir eso nada más. Me llamó mucho la atención eso de que la ropa de cada uno forma parte de la identidad también. Gracias, padre, la charla muy linda. Muy bien, hermana Eda, gracias por sus palabras. Walter. Buenas noches, Manuel. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, primero darte las gracias por la exposición, genial, extraordinaria, y quizás se me hace resonancia por ahí una frase que por ahí en otro curso había escuchado, en que Jesús muere como un verdadero afeminado. Hace poquito estaba leyendo un poquito en internet y me llamó un poco la atención el tema del trabajador, ¿no? En la antigüedad, el trabajador, vistos desde que eran forzados por el imperio a hacer actividades forzosas, muy explotados en ese entonces. Y, y entonces se me vino a la mente lo que habías dicho y también pensé en ese momento, digo, Jesús también puede haber muerto como un verdadero trabajador, ¿no? En el contexto de las crisis que se está viviendo un poco económica, social, a nivel mundial. Y bueno, no sé, es más o menos eso lo que quería compartir y es más o menos también una pregunta que quería hacer. Sí, Walter. Miren, la gente por ahí me estaba preguntando acerca este tema, Walter, del Jesús que es incapaz de demostrar o que muere como una persona vulnerable. Esta es prácticamente la tesis doctoral que les decía y se encuentra en Cuerpos Abyectos. Esto lo pueden conseguir en Argentina, en la editorial Claretiana. Lo pueden conseguir en Amazon, yo los tengo. Y el otro que va a ser parte de esta charla y acerca también de la familia de Jesús y Jesús con los animales. ¿Cuál es la relación de Jesús con los animales? Jesús con una familia alternativa, Jesús también con relación con las plantas, con los árboles. Y tuvo el cuerpo de Jesús un entierro digno, según los evangelios, según el evangelio de Marcos. Y bueno, y la resurrección, este es en el libro que viene, que va a ser publicado por Editorial Trota. Todavía no sé con certeza, ya lo están revisando, ya van por el capítulo 3º, 4º, lo están editando, pero cuando salga por aquí probablemente le haga una presentación. Pero desde ahorita les digo, no apta para gente así que esté preocupada de la iglesia, de esto y de lo otro, que qué bueno que se preocupen, ojalá y se preocupara la gente del amor, de la compasión, del cuidado que debe de tener de la creación, ¿verdad? Bueno, Natanael. Hola, ¿se me escucha? Sí, Natanael, te escuchamos, pero no te vemos debajo de la higuera. Siempre me dicen lo mismo. Profesor, un gusto haberlo conocido, lo voy a buscar en las distintas redes sociales y también hoy estuve viendo una presentación que hizo. Más allá de todos los elogios, es un gusto escuchar. Soy cristiano evangélico, pero tengo un acercamiento hacia la Iglesia Católica. También lo sigo a Ariel Álvarez Valdés, he comprado sus libros, así que conocerlo a ustedes también es como que me abre la cabeza en muchísimos aspectos, así que quisiera agradecerle por ese motivo.
Mi pregunta es más personal para usted. ¿Cómo lidia usted en lo personal con la dicotomía entre lo que dice la Biblia o lo que se interpreta de la Biblia o lo que realizaba Jesús con lo que hace hoy la iglesia? Le doy un ejemplo. Por muchos años se puede observar en la historia cómo la mujer fue desplazada como un objeto y hoy tiene dentro de las iglesias como un papel muy protagonista, de liderazgo, perdón. Y hoy creo que también está sucediendo con los marginados, con los homosexuales. Hay un acercamiento de parte de la iglesia. ¿Cómo ve usted esto en lo personal? Yo creo que ¿Y es cómo una, lidia? sí, no, gracias, Natanael. Yo creo que es una pregunta muy válida. También debemos de situar la iglesia dentro de esto. Cuando les digo que estos estudios son muy recientes, miren, hasta el 1800 la gente tomaba todo como palabra de Dios y como es palabra de Dios, si la Biblia decía que el sol se movió, el sol se movió. Si la Biblia decía que la burra de Balán habló, la burra de Balán habló. Si a los que se rebelaron contra Moisés se los tragó la tierra, ¿cómo no se los tragó la tierra? Hasta 1800, imagínense, 1800. Después, cuando comenzaron nuevos estudios, de una manera, gracias también a las ciencias de la historia, otras ciencias de la antropología cultural, pues se vinieron dando cuenta de que el texto es sagrado no tanto porque no se le puede cuestionar, es precisamente porque se le puede cuestionar, se le puede preguntar, se le puede hacer suyo. Y entonces, todo esto viene a iluminar, a sacar. No es que la iglesia pensaba como todo mundo pensaba en cuestión de la mujer. O sea, no le podemos pedir tanto. Y por cierto, ahí sí pueden comprar mi libro que ya está, que se llama Masculinidad y Otredad en las Epístolas Pastorales, donde analizo ese texto de no le permito a la mujer que enseñe, que se quede que obedezca, porque Adán no fue engañado, sino Eva. Bueno, ahí está por la editorial Herder. Entonces yo creo que gracias precisamente al esfuerzo de otros hermanos y hermanas más sabios, con más creatividad que uno, es que la iglesia reconsidera nuevamente estos cambios y es iluminada por estas nuevas interpretaciones. Y es iluminada y enriquecida, y por eso es que la iglesia también promueve e invita a las personas estudiosas de la Biblia, bueno, pues a seguir por estos caminos. El problema es cómo es ahí donde uno entra en conflicto, cómo enseñarle estos avances que se van dando a la gente laica, cuando la gente laica es la primera que obstaculiza estos procesos. De decir, no, déjame a mí con esta manera y se pone esta caparazón. Yo creo que el estudio es bien importante, muy importante, porque va a ir iluminando la tradición, va a ir iluminando a la iglesia. Y bueno, gracias a Dios, ya se habla de un lenguaje inclusivo, ya se habla de temas que antes ni siquiera se tocaban dentro de la Biblia o la interpretación bíblica. Y no es de que yo también esté pensando a ver qué temas voy a venir para escandalizar, no es mi intención. Si yo quisiera escandalizar a la gente para tener seguidores, pues comienzo a decir cada cosa, meter miedo, decirle que me habló un angelito y que vino y apareció una florecita aquí en mi computadora. Bueno, la gente cree en esto, que tengo el agua que llora de no sé, la que emana de no sé qué manantial. Pero cuando uno abre estas plataformas, estos espacios, es simplemente para ir que la gente vaya comenzando a madurar su fe, vaya también pensando de una manera, pues, diferente. Entonces yo creo que es el estudio de la palabra de Dios, el esfuerzo de tantos hermanos y hermanas que se han dedicado seriamente, que han estudiado seriamente y que ofrecen sus aportes, que la iglesia también va cambiando, pero se va moviendo a veces a paso de elefante. Esto es mi opinión. Gracias, Manuel. Son las 9. Deja leerte estos dos comentarios. Me gustaría que, si es posible, nos fuéramos con esto. Adriana Galarza dice, este curso es bíblico, exegético, no confesional, para mentes abiertas, buscadoras, investigadoras, sin prejuicios. Gracias a Ibicla por sus cursos magistrales. Y Alicia Uvilla dice,
Padre Manuel, esta fue una clase magistral, expuso un tema complejo y que a muchos no les agrada escuchar porque sus propios prejuicios hacen que cierren sus ojos y oídos. Lo felicito por su valentía y claridad y felicito a Ibicla por entregarnos estos cursos y temas que no se hablan. No sé si tengas tiempo para las otras dos personas que están levantando su mano, son las 9. Pues a ver, vamos a por Dorita y Dorita y Pedro, ya, Pedro, y ya así. con ellos cerramos. Dorita. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias por esa enseñanza de hoy, súper riquísima. Nos ayuda a ir abriéndonos a los nuevos espacios, a las nuevas interpretaciones. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y yo solo tengo una pequeña preguntita. ¿De alguna forma podría tener relación el tema de los eunucos en lo que usted nos dio el día de hoy en el tema del efeminatus? ¿Podría explicarnos? Sí, no, yo creo que sí, Dorita, yo creo que allí va donde alguien estaba hablando más acerca de los diferentes textos que se podrían emplear o usar. Y justamente esa era mi tesis doctoral, pero alguien, justamente cuando ya estaba en el segundo año de la tesis doctoral de los eunucos, alguien sacó el libro y dije, no, pues ya me ganó mi tesis doctoral, ya no me lo ganó. Entonces tuve que buscar otra manera. Pero es muy provocativo lo que dice Jesús, que hay eunucos que nacen así. Hay eunucos que se hacen y otros que se hacen por el reino de los cielos. Una crítica que Jesús probablemente está diciendo, hay personas que no se casan, hay personas que el celibato puede ser provocativo y revolucionario, y les voy a decir por qué, porque en el siglo I, todos los movimientos ascéticos, todos los movimientos de la gente que no se casaba, provocaban un desequilibrio en la natalidad. Jesús no se casó no porque tuviera problemas por la sexualidad. Jesús no se casó porque fue desviar o fue confrontar ese sistema de decir, yo no te voy a dar ningún hijo al imperio. Bueno, esto está por ahí en algún artículo que yo he tratado. Y también hay otro tema, ya hablando de esto, ¿se acuerdan de unas de las, en el lenguaje apocalíptico, que cuando venga el hijo de dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será llevada? ¿Se acuerdan de esa idea? Y después Lucas dice que habrá dos hombres en una misma cama. Y uno se pregunta, ¿qué harán dos hombres en la misma cama? Bueno, de eso espero en algún momento trabajar ese texto bíblico. Pedro Roy, con esto nos vamos. Muchas gracias, padre. De antemano, pues, de antemano le agradezco por esta charla, que nos ayuda también a romper un poquito ese esquema conservador que tiene la iglesia y nos da pautas para poder trabajar también con jóvenes que están iniciando en ese caminar y que están buscando una identidad. Y se puede trabajar desde una forma sencilla, se les puede dar como ese caminar que el orden fue para todo el mundo. No le escuché al final bien, como que se le cortó. No, lamentablemente nosotros tenemos nuestras personas más padre, les decía que gracias por este tema, porque nos ayuda también a trabajar con jóvenes que están buscando identidad, también nos ayuda a romper esquemas. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, y escribe Paul Núñez que lamentablemente el opinar distinto es ser cerrado de mente. Las personas aceptan cualquier idea sin prometerla a la crítica, solo por la moda o novedades lamentables. Bueno, si ese fuera el caso, hermano, no te hubiera dejado opinar. Si eso fuera el caso, de verdad, no hiciera publicidad para decir solamente voy a escoger estos perfiles y que no entre nadie. Pero nosotros tiramos las redes y a veces de peces nos salen pirañas, nos salen todo tipo de personas. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo creo que he sido bastante respetuoso con toda la gente, todo el mundo ha expuesto su punto de vista. Y bueno, yo no trato de, como les dije, de convencer a nadie. Ustedes hagan sus propios juicios, sus propios análisis.
y aquí estamos para caminar como hermanos, como hermanas en la fe, y que sea la palabra de Dios, que sea el evangelio de Cristo Jesús, que nos siga dando buenas noticias para todos. Y bueno, para la gente que no les gusta el lenguaje inclusivo, también para todas, porque las palabras forman comportamientos y las palabras importan. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen que le robamos 5 minutos de su tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, que seguramente vendrán con otra. Bueno, para tranquilizar los ánimos, no creo que vayan a tener tanta controversias, ¿verdad? Pero bueno, estén pendientes, estén atentos y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.